¿Qué tal a todos? Muy buen día. Mi nombre es Jefferson Alburquerque, ingeniero en energía, especializado en el diseño de equipos estáticos, tanques de almacenamiento, recipientes a presión. Bienvenidos a mi canal JBF Ingeniería, un canal destinado a impartir y compartir temas relacionados con la ingeniería. En esta oportunidad expondré la segunda parte del tema condiciones de diseño, correspondiente al diseño de un recipiente sometido a presión según el código ASME sección 8, división 1. Los contenidos incluidos en este módulo han sido desarrollados para comprender los aspectos fundamentales en el proceso de diseño de estos equipos. Los contenidos incluidos en este módulo son cargas de viento, cargas de sismo, pesos característicos, pesos envolvente, cabezales, internos, externos. Como comentaba en el video anterior, las cargas o fuerzas son las causantes de las tensiones en los recipientes sometidos a presión. Cabe mencionar que tanto las cargas generales como locales pueden producir tensiones. Existen distintos tipos de cargas que pueden generar tensiones en un recipiente: cargas por presión, cargas permanentes, cargas vivas, cargas locales, etc. Ahora bien, hablemos de las cargas externas, específicamente de las cargas de viento y de las cargas de sismo. Las cargas de viento y las cargas de sismo son condiciones que vienen impuestas de acuerdo al lugar de instalación del equipo. Es conveniente siempre hacer un estudio minucioso de las reglamentaciones del lugar, ya que de lo contrario resultaría en una mala interpretación y por ende en horas de retrabajo. Veamos ahora los pesos característicos. Al diseñar un recipiente sometido a presión, se deben tener en cuenta todas las cargas actuando durante la operación normal del equipo. Esta consideración resulta lógica y fácil de comprender. Ahora bien, no resulta sencillo estimar todas estas cargas en etapas tempranas del proyecto, debido a la falta de información y a la falta de definición de todos los componentes. Normalmente se definen 4 tipos de pesos característicos en un recipiente sometido a presión, debido a que estos 4 pesos son los que se necesitan en las distintas etapas de la vida útil del recipiente a presión. Los pesos son pesos de fabricación, que son los pesos necesarios para determinar los pesos de izado y de transporte. Están conformados por el peso del envolvente, los cabezales, las conexiones, los soportes, los elementos externos soldados, los elementos internos soldados. Peso de vacío, necesario para conocer el peso total del equipo cuando está fuera de operación. Peso de fabricación, más el peso de los internos removibles, el peso de las bandejas, de los emister, tuberías y válvulas en cabeza, plataformas y escaleras, aislamientos, ignifugados, instrumentos, catalizadores. Peso en operación, necesario para determinar las cargas de viento y sismos que actúan sobre el equipo. Está constituido por el peso en vacío más el peso de líquido de operación. Peso de prueba, necesario para poder determinar las cargas totales en la cimentación, donde se va a probar el equipo. Está constituido por el peso de fabricación más el peso del agua. Cabe mencionar que todos estos pesos descritos se consideran en su condición de no corroído, es decir, nuevos, debido a que es el máximo peso en la vida útil del equipo. Debe realizarse en esta forma ya que es la condición más desfavorable. Para determinar los pesos característicos vistos anteriormente, es necesario definir cada uno de los pesos característicos de los componentes del recipiente, es decir, tanto los componentes internos como los componentes externos. Cabe mencionar que el momento de vuelco y las bases y las cargas en la base del recipiente dependen principalmente del peso del recipiente. Si fuese necesario calcular el peso del recipiente mostrado en la figura, se necesitará definir el peso del envolvente, de los cabezales,
de las cunas, de las conexiones, la plataforma y todos los elementos internos que tengan que ver con el recipiente. Por ejemplo, para envolventes y cabezales el cálculo es muy simple. Para el caso del envolvente se determina el peso del cilindro, considerando el espesor del mismo, el peso específico del acero. Para el caso del cabezal se considera el peso del disco necesario para el conformado del cabezal. Para el caso de las conexiones, el peso normalmente es estimado en un porcentaje en función del peso de las envolventes y cabezales. Este porcentaje depende del tipo de industria al que esté destinado el equipo. Por lo general se estima en un 15%. Ahora vemos qué sucede con los soportes en un equipo sometido a presión, sobre todo las patas o los faldones. Cunas, como así se les llama a estos soportes, son uno de los últimos elementos que se diseñan en un recipiente a presión. Esto se debe a que para conocer los espesores seleccionados se deben conocer todas las cargas actuando sobre un recipiente. Es decir, el peso de los soportes se estima en función de los espesores mínimos y estándares del cliente. Con respecto a los elementos internos, los elementos soldados al interior del recipiente, como por ejemplo rompetorbellinos, rompevórtices, soportes para bandejas, bafles divisores, también deben ser considerados. Habitualmente se suele considerar el 10% del peso de la envolvente y los cabezales, excepto para equipos pequeños donde esos pueden ser despreciables. Los elementos externos soldados al exterior de un recipiente sometido a presión, como soportes de escaleras, soportes para plataformas, anillos de vacío, anillos para el soporte del aislamiento y clics de soportes para tuberías, varían significativamente con el diámetro del equipo. Para recipientes que requieren elementos externos como punto de partida se puede tomar los siguientes valores. Para diámetros de recipientes menores a 1500 milímetros se puede considerar como un 5% del envolvente más el peso de los cabezales. Para recipientes mayores a 1500 milímetros, estos envolventes se pueden considerar como un 10% del peso de la envolvente y los cabezales. Para el caso de la plataforma o plataformas, por lo general no se dispone de un peso real de las plataformas, sobre todo en etapas tempranas del proyecto. Por ello, una vez que se haya estimado dónde se requieren o dónde están ubicadas las plataformas, se puede estimar el peso utilizando un ratio de 125 kilogramos por metro cuadrado por plataforma. Gracias por tu tiempo, gracias por ver el video. Si te gustó el video puedes darle en me gusta o en suscribirte. De esta manera me indicarás que quieres que suba más contenido con respecto al tema, y cualquier duda o cualquier comentario puedes hacérmelo llegar debajo del video en los comentarios, y podremos también compartir alguna información o intercambiar alguna información. De ser pertinente, dejaré mi correo debajo de la descripción del video. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias y que tengan un buen día.